Bueno, mi siguiente invitada de la mañana es la ministra Marinés Castillo. Ella es ministra de Desarrollo Social. Bueno, Marinés, primero lo de la orden de proceder a la casa del adulto mayor, que ya es una realidad y que va a ser, pues, este proyecto llevado a cabo por la tía Mayín desde la Asamblea. ¿Cómo va eso? Bueno, bueno, ya esta semana debemos estar entregando la orden de proceder, que va a ser la casa de día del adulto mayor que se va a encontrar en Juan Díaz. Sí. Con esta casa de día del adulto mayor vamos a poder atender a los adultos mayores, que además va a permitir que la mujer, que es sobre la cual recae la carga de cuidados usualmente, pueda salir a trabajar o a estudiar también. Bueno, eso es muy importante porque es un momento en el cual también se sanciona la ley del sistema de garantías de protección a los menores, sí, las dos áreas más Así. vulnerables de nuestra población. Sí, bueno, nosotros con el Ministerio de Desarrollo Social, quienes velamos por la política social, sobre todo, y la protección de los derechos de los más vulnerables, primero la Casa de Día del Adulto Mayor, que es población vulnerable, y por otro lado, los niños, niñas y adolescentes que tienen derechos y que esta ley 285 que sancionó el presidente Cortizo esta semana es un hito histórico. ¿Por qué? Porque desde que Panamá en 1990 ratifica la Convención de los Derechos de los Niños, no había adecuado su legislación. Y esta ley marco nos permite adecuar nuestra legislación hacia un enfoque de derechos y nos permite a las instituciones trabajar articuladamente en la protección y garantía de estos derechos. Bueno, porque hay algo que me llama la atención y es que es la primera vez que veo pues algo como esto, y es que con esta ley se va a tratar de ordenar a los niños por su edad y madurez. Sí. ¿Cómo se va a comer esto? ¿Cómo es el proceso? Porque antes era, bueno, hombres y mujeres, puto para allá y otros para allá, no importa si tienes 5, si tienes 16 años, vas a estar en el mismo cuarto y en el mismo lugar. ¿Cómo va a ser esto? ¿Y cómo va a ser el proceso de reforma de las instituciones de cuidados tipo albergues a pasar a estas casas de familia, que es lo que es hacia el norte, que quieren llevar todo lo que tiene que ver con políticas de cuidado y adopciones de niños? Sí, bueno, esto es un cambio en todo el sistema y el sistema de atención también y de los servicios que prestamos las diversas instituciones. Con esta ley, nosotros le ponemos un énfasis primero al derecho, al interés superior de los niños, niñas y adolescentes y al derecho a vivir y a fortalecer la familia como el primer núcleo protector de nuestros niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, con este marco que, bueno, que tiene que ser reglamentado, esta ley que tiene que ser reglamentada, pero también permite con este marco dictar política pública que va acorde con los nuevos tiempos. Cuando hablamos de los nuevos tiempos, es que los albergues deben ser de corta estancia, temporales, transitorios, porque el derecho principal que tienen los niños es a vivir en familia. Entonces nosotros debemos ir hacia la desinstitucionalización, que significa cambiar ese concepto de lo más fácil ante cualquier situación es llevar a un niño o adolescente a un albergue. Debemos cambiar ese concepto hacia qué es lo mejor para el niño. Si el niño tiene una situación de vulneración de sus derechos graves dentro de su familia, entonces debemos irnos hacia la familia extendida, que son los tíos, los abuelos, primos en muchos casos, y de allí, entonces, si no hay esa familia extendida, irnos a las familias acogentes. Si no hay familia acogente, entonces ya el tema de familia de adopción, pero evitar en la mayor cantidad posible
que entren a albergues, porque vivir, por más que ese albergue o ese centro le brinde las mejores atenciones, nada reemplaza para un niño el vivir y crecer en familia. Pero a la larga, sí, la generación anterior a la nuestra, o la misma mía, tú eres mucho más joven que yo, pero pues era gente que, por ejemplo, si tenías que estudiar el segundo ciclo, tenías que irte o a un albergue o a una casa. Es decir, sí, volvemos a caer en creer que las excepciones son lo malo y que son la regla general. Las excepciones son excepciones. Es decir, eso que ocurrió en los albergues fueron casos puntuales con personas que no deberían haber estado ahí, pero el sistema yo creo que estaba funcionando. sí, el sistema debería permitir Sí, en los casos excepcionales, como lo que dices de los albergues, por ejemplo, de temporada escolar. sí, Primero, que existan los debidos protocolos, se cumplan los debidos protocolos para garantizar que si estás en esa situación puedas estar protegido, que no se te vulneren los derechos. Pero también que de alguna manera u otra no pierdas el vínculo con tu familia, siendo tan importante. Hay muchos albergues, y lo hablamos esa vez que nos reunimos, sí, que los albergues están en lugares donde, pero atendiendo población que no es de esos lugares, donde la mayoría de la población son de las áreas indígenas y áreas comarcales. Entonces sí, todo este análisis que estamos haciendo, todo este cambio en el sistema debe prever, sí, que hay excepciones, pero también debe ir con un enfoque de derechos, de cuál es el interés superior de nuestros niños. Por ejemplo, el interés superior de nuestros niños en esos casos debería ser que cuenten con escuelas en esas áreas. De no ser posible, debe estar dentro de la política pública y de los presupuestos, eventualmente, y los planes, eventualmente llenar ese vacío y que existan escuelas en esas áreas, por ejemplo. claro. Pero bueno, lo que no se puede hacer es escuelas en lugares donde, es decir, una escuela al lado de la casa de todo el mundo. Así es, eso sí es. Eso, Así ahí está, ahí estamos claros. Lo cierto es, esta experiencia de los albergues, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Es esta ley para servir, para que esté en ojo avisor de lo que está pasando y se reaccione muy rápidamente? Sí, porque permite articular, pero porque hay dos temas. El tema de los albergues, nosotros realizamos, por ejemplo, la denuncia que puso Mides, que fue al Sí, mes de mi llegada al Ministerio de Desarrollo Social, tenía que ver con los subsidios que otorgábamos, y eso es parte de los procesos y del gran tema de los albergues, que Mides puso denuncia en tema de subsidio, que es nuestra competencia, y CENIAF pone denuncia por posibles abusos psicológicos a los niños, niñas y adolescentes de ese albergue. Pero, ¿cómo fortalecemos, uno, que no se le vulnere derechos a los niños que están albergados, que claro. tienen derecho a ir a la escuela, la escuela, que puedan asistir a la escuela que esté cerca de esa área, que además pueda recibir salud? Y esos son temas que a veces con la articulación interinstitucional a veces no funcionan, pero que este sistema, esta ley, dicta las pautas de quiénes tienen las responsabilidades en cada caso, y que no debemos entrar en ya una protección especial o en sanciones especiales. Cada uno tiene delimitado sus responsabilidades. Bueno, eso es importante. Cuando ya es una ley de la República, ya fue sancionada por el presidente, ¿cómo va a ser su implementación? Y obviamente empezará por el área más crítica, que es la comarca Nahuelbulet, supongo. Bueno, la implementación tiene un proceso que Sí, es gradual, por etapas. Primero, la reglamentación de la ley. Nosotros pedimos en la Asamblea Nacional, el proyecto de ley original establecía que nos daba un año para reglamentarla, y solicitamos el cambio en segundo debate para que se disminuyeran los tiempos y fuera a 6 meses, así que tenemos 6 meses para reglamentarla. Y además, entonces, fortalecer todas las capacidades institucionales, que de alguna manera ya lo estamos haciendo
con todo el trabajo articulado provincial y comarcal que estamos realizando para la nueva ruta de atención integral a la primera infancia. Y junto a ese trabajo, entonces también está este nuevo sistema de garantías y de protección de los derechos de niñas y adolescencia. Es un trabajo que tenemos que hacer articuladamente en todas las instituciones, bajar entonces también gobernaciones, juntas técnicas y demás, para poder articuladamente todas las instituciones garantizarle y proteger los derechos de los niños. Y esto también incluye los derechos de los niños, no solamente desde el sector público, también el sector privado. Claro. Debemos garantizar educación, salud y demás. Pues la ley de adopciones y con todo esto de los albergues, ¿se ha pues ya puesto en blanco y negro esa modificación para hacerla más expedita? La ley de adopciones fue vetada por el Ejecutivo, sí, y pasó a la Asamblea, está para ser discutida en segundo debate. Nosotros, como Ministerio de Desarrollo Social, estamos verificándolo para dar nuestros aportes en ese segundo debate de la ley. Definitivamente se necesita procesos más expeditos en la adopción, pero también, además de la adopción, porque ya hay niños que están en etapa de adopción esperando ser adoptados. Yo creo que es importante, más que la ley de adopción, es importante, y lo está haciendo CENIAF, promover a las familias acogentes. Claro. Que es lo que nos va a permitir también poder darle un entorno familiar y una atención familiar a los niños y niñas que se encuentran en los albergues ahora mismo. Bueno, ojalá así sea. María Inés Castillo, ministra del MIDES, gracias por tu participación. Pues, gracias a ustedes. Así es.